¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño. Soy Sergio Mastretta y de cuando en cuando en Mundo Nuestro acudo a estas reflexiones en video. También pueden leer el texto en el portal Mundo Nuestro. Estamos en plena campaña electoral. Ocurren tantas cosas y la atención se diluye frente a acontecimientos que son fundamentales para la historia de nuestra ciudad y nuestro estado. Me refiero al tema de la Fundación Jenkins. Algo se torció desde su origen. ¿Qué se torció? La Fundación Jenkins es detentadora de un capital armado tras 50 años de capitalismo estilo Revolución Mexicana, capaz de hacer de un inmigrante, William Jenkins, el gringo Jenkins, don Guillermo, un magnate con valor de la memoria infantil. Me llevaba a decir el número de 150 millones de dólares. El investigador Andrew Paxman dice que son 80 en principio los millones. De niños teníamos esa memoria. Yo debo decir aquí que mi abuelo fue uno de los patronos de la Fundación Jenkins en su origen, muy maltratado por Espinosa Iglesias. Pero el hecho es que esa revolución mexicana y su capitalismo engendrado en ella engendró a este gran cacique de la economía en Puebla, William Jenkins. Un dineral hoy valorado en 700 millones de dólares. Esta es otra historia de cómo se construyeron esos de 150 o de 80 a 700 millones de dólares. Más allá del cambio en el dólar, siempre queda el interrogante de qué ocurrió con la administración de más de 40 años que mantuvo Espinosa Iglesias, casi 40 años, ¿no? Hoy ese dineral se disputa en una opereta trágica por sus descendientes desheredados y el gobierno del estado de Puebla. Sí, en medio de esta reyerta política que tanto entretiene a la prensa, en Puebla se juega el destino de 700 millones de dólares originados por nuestro Rockefeller tropical y que destinó en testamento para beneficencia de la ciudad de Puebla. Eso no se nos debe olvidar. El asunto está en manos de los jueces, el pleito es entre nietos desheredados, como bien quiso don Guillermo, y mal se defiende de todo este asunto el gobierno de Puebla, otro de los actores, autor en parte de esta tragicomedia por la mano que quiso meter en su momento Rafael Moreno Valle, en un asunto que no está para nada explicado, no está documentado qué fue lo que intentó hacer Moreno Valle, que orilló en el 2014 a todo este lío, que ya venía, hay que decirlo, por el propósito de los familiares de Jenkins de retomar el poder o tomar el poder de la fundación tras la muerte, ya habían pasado varios años, de Manuel Espinosa Iglesias. ¿Es mucho lo que se juega? Sí, mucho lo que se juega. En el testamento, la raíz no arrancó torcida. Es creencia del propio testador, es la voz de Guillermo Jenkins, que nadie con capacidad para trabajar debe gastar dinero que no haya ganado con su propio esfuerzo y que no es su voluntad dejar a sus hijos riquezas y fortuna. Eso está en el testamento de Jenkins. Eso leyó el notario 13 de la ciudad de Puebla algún día de noviembre de 1958. La voluntad del gringo Jenkins, quien ganó para sí el apelativo de don Guillermo, el filántropo de los clubes alfas. El del gringo pernicioso, explotador de indios en Matamoros. Allá era el gringo, aquí era don Guillermo. Y que llegara
a Puebla en 1905 para convertirse en 50 años en el más acaudalado empresario del capitalismo salvaje que ha identificado al México moderno. Ahorita hay muchos más, pero este en particular lo produjo la Revolución Mexicana así, de principio a fin, desde la manera en que se hizo de capital, siendo él ya un prominente textilero en tiempos del Porfiriato, en los últimos años del Porfiriato, hasta convertirse en el agiotista de los empresarios quebrados, de los hacendados que estaban perdiendo sus propiedades por la revolución. Con esa lectura dio paso aquel notario al testamento en el que este magnate confirmaba que su fortuna entera pasaría a la Fundación Mary Street Jenkins, creada unos años antes de ese 1958. La organización de asistencia que hasta, como les dije, 2014 ha administrado esta enorme concentración de dinero lograda en Puebla por una persona, con muchas mecánicas para hacerlo. 7 años después hay un pleitazo entre los familiares, en donde el gobierno del estado no encuentra su lugar. Apenas ayer Miguel Barbosa dijo que iba a regresar ese dinero a Puebla, que ahora está en algún lugar de las Bahamas, en una serie de triquiñuelas que cometieron una parte de la familia Jenkins, para quitarle el dinero que decían ellos que se los quería quitar Moreno Valle. A saber, no está eso bien investigado, yo no lo sé, pero se manejaba, ¿no? ¿Qué pleito? William Jenkins demanda a sus hermanos, ahora ya hay hasta órdenes de aprehensión, pleitos legales que van a durar todavía un buen tiempo, ¿no? Dice Jenkins que sus hermanos se llevaron los millones del viejo a algún paraíso fiscal en las Bahamas. Bueno, árbol que nace torcido, reza el dicho, y canta un buen salsero. No puedes ir contra la naturaleza. ¿Es una opereta la que contemplamos sobre el destino de esos 700 millones de dólares que se disputan los descendientes de William Jenkins? ¿O es una tragedia? Digo que mal la defiende el Estado de Puebla, el gobierno, que es un actor principal, no solo en este capítulo, sino en toda la creación de este enorme capital. Ahí están, de la mano de Jenkins, dos gobernadores, el primero de ellos, Maximino. En fin, el gobierno es el otro actor de esta historia. No es fácil dilucidar el origen de esta quiebra moral, del propósito original del hombre que encontró en su persona la mayor concentración de poder económico en la década de los 50. El dinero era para la ciudad de Puebla en educación, en salud, en deporte, en la crianza de los niños desvalidos. Ahí, en esos 4 asuntos, la ciudad de Puebla en educación, salud, deporte y los niños pobres. De la mano de los curas, por cierto. El problema, me dice mi hermana Verónica, que siempre es muy lúcida en esos asuntos, está en pensar que lo que no hiciste en vida, otros lo harán por ti. Es seguro que Jenkins pensó que sus descendientes no serían un buen destino del dinero que le dejaron 50 años de textilero a fines del Porfiriato, cuando era ya el principal productor de calcetas en el país y había ganado su primer $1,000,000 antes de la revolución. Agiotista en la revolución y en todos los años que le siguieron en línea ascendente de lo que sería después la banca en México. Ahí está don Guillermo, bien metido y de la mano de él, pero por su propia vía también, Manuel Espinosa Iglesias, el otro gran actor de esta historia. Así que, textilero y terrateniente cañero, alcoholero, llegó a poseer, por la vía del despojo, por la vía de los empréstitos no pagados, por la vía de una pistola en la cabeza, 23,000 hectáreas de los trapiches de la región, las haciendas cañeras, en Izúcar y en Chetla, y la principal, centro, Atencingo. Eso lo hizo de la mano de los vencedores de la guerra, Obregón primero, Calles, por supuesto, y Cárdenas. Pero con el yugo
de los jefes zapatistas, aliados, comprados por él, sí, seguramente. Luego se hizo magnate operador de la edad de oro del cine mexicano. Ahí está, el cine Variedades, el cine Coliseo, eran de los Espinosa Iglesias, se asociaron. Toda esta historia la cuenta muy bien Andrew Paxman. En 1958, ya cuando el cine mexicano empezaba a irse al precipicio, controlaba el 80% de los cines, el 80%. ¿Les gusta un monopolio? Sus actividades como empresario y aliado de políticos y caciques, pues lo dejaron como el hombre más rico de México en la era de mayor gloria del gobierno priista, tiempos de Miguel Alemán y Ruiz Cortines. El milagro mexicano. Vaya pareja que hizo con nuestro tirano mayor Maximino. Tal vez don Guillermo vio en la secuela de la muerte de nuestro dictador, nuestro gran dictador, lo que no quería que fuera lo que ocurriera con la suya tras su muerte. Los herederos del Teciuteco, que por lo menos eran 10 hijos reconocidos, una relación con varias mujeres, la Richardi entre ellas, se jalonearon lo que quedó en el aire, que no fue poco, fíjense. Maximino dejó el rastro de la Ciudad de México, las acciones del hipódromo, la mayor parte de las acciones del hipódromo de las Américas, el criadero de caballos que tenían luego también sus nietos, el cabaret Ciros, la casa de los azulejos, ahí donde está el Sambors histórico, dos edificios de 7 pisos ahí enfrente de Bellas Artes, esos medio de piedra, muy de la época staliniana de la Revolución Mexicana, con estos monumentos, ¿no? Esos edificios eran de él. Las casas de Puebla, ahí en Xonaca, la Ciudad de México, ahí donde tuvieron que voltear el periférico casi al revés para que no tumbaran la casa de Maximino, casas en Acapulco, una veintena de ranchos en Puebla y Veracruz con más de 1000 cabezas de ganado, ahí repartidas, y todo lo que le resultara de regalías de los negocios que hacían sus asociados, empresarios y prestanombres, o negocios del gobierno, como le han hecho todos los políticos, como le hacen los políticos en México. Bueno, esa es la historia que no quiso correr don Guillermo. Cuando ves las barbas de tu vecino, dijo, no, a mí no me pasa eso, mejor soy empresario, una fundación. El lío de mi compadre Maximino no lo voy a tener yo. Se ve que no era tan visionario donde no pudo ver lo que está ocurriendo ahorita, ¿verdad? Pero dijo una fundación. Y él, en vida, para organizar su filantropía, después, como hombre muerto, recursos para la construcción de ciudad universitaria, que se construyó, dinero para construir un hospital que se construyó para atender a las personas con cáncer, con una bomba de cobalto que era la maravilla entonces, y que no tuvo buen fin. Después se la donaron a la UAP, porque Espinosa Iglesias dijo, el hospital, no hay dinero para eso, con permiso, ahora ya es un hotel. El terreno de las ánimas, don Guillermo dejó un terreno ahí en las ánimas, donde ahorita está Plaza Dorada, para construir ahí un sistema de orfanatos. Era su obsesión, los niños pobres en Puebla. Se los había prometido a los curas, a los jerarcas de la Iglesia Católica, en los años 20, los clubes alfa. Yo de niño disfruté muchísimo, Alfa 1. Ahí junto estaba el Oriente, era nuestro territorio, del barrio de Santiago. Bueno, a él le dio tiempo para haber construido el Alfa 2 y para imaginarse enterrado en el Alfa 3. No se la cumplieron. No le dio tiempo para más, murió en 1963. Y por supuesto, no lo enterraron en el Alfa 3. Ahí sigue su tumba, todavía entre dos panteones, el municipal y el francés. Un cuadrilátero, pegadito a la 11. Ahí está el portón de fierro, siempre cerrado, con una tapa metálica que impide que los curiosos nos asomemos a ver la tumba de don Guillermo. Ahí está, justo en el crucero que hace con Boulevard Valsequillo. Si pasan ustedes, por ahí ven una puerta entre los panteones, es la tumba de don Guillermo. Ahí fueron a hacerle un homenaje
en su segundo aniversario, en 1965, supongo yo, y fue como invitado principal el arzobispo Octaviano Márquez y Toriz, don Centaviano, como le decíamos, los niños, supongo que también los viejos. Se atrevió a cuestionar que la fundación, don Centaviano, se atrevió a cuestionar que la fundación no hubiera cumplido con algunos de los propósitos que el filántropo muerto se ocupó de dejar como legado, en particular el Hospital contra el Cáncer y el hospicio. Bueno, tuvo consecuencias para el jerarca católico. No lo volvieron a invitar a un homenaje y no volvieron a organizarle un homenaje al muerto. Y mejor, para siempre, se llevaron la administración de la Fundación Jenkins a la Ciudad de México. Yo recuerdo a mi abuelo, era patrono, y regresaba cada mes muy triste porque en mi familia todo se platicaba ahí en la casa del abuelo. Y decía, pues es que Espinosa Iglesias decidió esto y todos levantaron la mano, menos yo. Para ir tomando decisiones que iban llevando el dinero de la fundación a otros ámbitos que no eran los elegidos por don Guillermo. Bueno, diremos entonces que hay que hacer una acotación. El plural de los patronos tenía un nombre único, Manuel Espinosa Iglesias, el verdadero heredero, y el que se aseguró a dejar en su legado la calidad de filántropo en vida. Ese sí que lo logró. Homenajes para allá y para acá en vida de este hombre. Aquí las caravanas a la orden del día, a don Manuel Espinosa Iglesias. Ahí tiene su estación del metro con las manitas así. Él es el gran dador y aquí está la manito del pobre que recibe la caridad del filántropo. Esa estación lleva el nombre de Espinosa Iglesias, ahí en la 11 Sur y el circuito interior. Ahí está el logotipo que lo presume y que me lleva a hacerme la interrogante de fondo. ¿Cuál es el destino de este enorme recurso generado por la economía en Puebla? Y que de mil formas generó un hombre que se llamó William Jenkins. ¿Ha tenido un buen destino? Sí, sin duda la ciudad universitaria es el mejor ejemplo. Las Américas, la Universidad de las Américas. Pero no es un dinero privado, es una fundación, las fundaciones son públicas, esta categoría, ¿no? Por eso el actor principal, Estado de Puebla. ¿Por qué esto que cuento se vuelve de repente tan personal? ¿Por qué lo cuento así con esta pasión que creo expresar? Tal vez porque muchos de los que nacimos en esos años del medio siglo y que tal vez tuvimos la oportunidad de ver al gringo, como le llamaban en Atencingo, o don Guillermo, como le decíamos los niños, que lo veíamos jugar tenis en el Alfa 1. ¿Por qué se vuelve tan personal esta historia de sus 80, 150, 700 millones de dólares, cuyo destino era la ciudad de Puebla? Bueno, yo lo recuerdo jugando tenis, era muy niño, 7, 8 años. Mi primo Javier y yo íbamos mucho a jugar frontón, al Alfa 1, vestido de blanco, con un sombrero igualmente blanco, raqueteando con algún amigo y tal vez pensando en lo que sería de sus desheredados descendientes o imaginando el cargo de filántropo que trasladaría para su financiero Espinosa Iglesias. Dos figuras entonces para pensar en un árbol que sí creo que nació torcido, desde la generación del recurso hasta esta imaginación de una fundación que torció el rumbo. Yo creo que sí. Dos figuras entonces, la del capitalista y la del político. En tiempos sucesivos, Jenkins y Maximino Ávila Camacho, después Manuel Espinosa y quienes
tomarían el papel del gobernador en turno, todos diciéndole gracias, don Manuel. ¿Qué historia es esta nuestra? ¿Por qué no es un asunto fundamental ahorita? ¿Por qué estamos más viendo qué tropelías comete un candidato contra otro? ¿Por qué una campaña como esta no tiene los temas fundamentales de nuestro Estado en la mesa? ¿Por qué no estamos hablando del desarrollo de las regiones? ¿Por qué no estamos hablando de inversión? ¿Por qué no estamos hablando de generación de riqueza que regresa a la sociedad desde la producción capitalista? ¿Por qué no repensamos la relación con Volkswagen y ahora Audi y con todas las empresas instaladas aquí de capital extranjero? ¿Por qué no pensamos en la posibilidad de una gran reconversión mental para rescatar el río Atoyac desde el ánimo y el capital de sus principales depredadores, los industriales, y las ciudades, que deberíamos estar invirtiendo en la recuperación total del río? Bueno, todas estas preguntas me las deja esta opereta trágica que se llama hoy la Fundación Jenkins en Puebla. Les deseo lo mejor en esta tarde muy luminosa, que ojalá traiga lluvia, que nos espante tan rápido el aguacero, que moje el campo, que permita que la tierra deje brotar las semillas y que tengamos un verano con mayor prestancia y con mayor solvencia. Bueno, soy su servidor, Sergio Mastretta, les mando un abrazo muy cariñoso. Chao.